Con la bendición de Dios, estamos nuevamente reunidos, aunque virtualmente. Pero pongamos nuestro corazón para alabar a Dios y escuchar sus enseñanzas, que son la guía para nuestras vidas. Buenos días a todos. Este es el tercer domingo de junio que está dedicado a los padres. Estoy seguro que nuestro Padre Celestial nos llenará de sabiduría para saber encaminar a nuestros hijos por los senderos correctos que nos llevarán hasta su reino, como es su voluntad. Pero tenemos que ser humildes, responsables, obedientes a sus mandatos, sus enseñanzas. Veamos qué dice en Proverbios 4, del 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Una de las más grandes responsabilidades de los padres es la de alentar a sus hijos a ser sabios. Aquí Salomón dice, como su padre David lo enseñó, lo alentó a buscar sabiduría desde muy joven. Esto es lo que motivó a Salomón a pedir también a Dios más sabiduría por encima de cualquier otra cosa. La sabiduría debe transmitirse de padres a hijos, de generación en generación, porque toda sabiduría procede de Dios. ¿Cómo hacerlo? Estudiando, entendiendo y viviendo las Sagradas Escrituras. Estos son principios prácticos del compromiso con Dios. Debemos dejar cualquier estilo de vida terrenal, porque Dios es lo primero. Debemos estar listos para el refinamiento que Dios haga a nuestras vidas, aceptando con responsabilidad, cumpliendo sus mandatos y predispuestos a participar en su obra. Bienvenidos, estimados hermanos, y escuchemos las enseñanzas de nuestro Padre, para que nos llenemos de sabiduría para transmitir a nuestros hijos. Precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Queridos hermanos en Cristo de la Iglesia Ministerios Bíblicos Mundiales de la ciudad de Riobamba, tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión a través de su palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Y la palabra del Señor dice así: una esperanza viva.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí, amados hermanos, solo en Cristo Jesús podemos encontrar la salvación. Les invito también que abramos la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y la palabra del Señor dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a terminar esta pequeña reflexión con una oración. Cerremos nuestros ojitos. Amado Padre, bondadoso Señor, Creador de los cielos, de la tierra, del universo, Señor, te agradecemos por tu grande amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Gracias, Papito lindo Dios, a través de tu bendita y santa palabra que es la Biblia. Es un libro sin fallas, sin errores, amado Padre, que también nos enseña que es correcta la palabra del Señor, que nos enseña para redarguir, para corregir, para instruirnos, para ser unos hombres perfectos para toda buena obra, dice su palabra. Gracias, amado Padre, por todo esto te lo entregamos a ti, en el santísimo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió,
grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Ministerios Bíblicos de la ciudad de Riobamba. La lectura de hoy corresponde al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá es el versículo más conocido de la Biblia. Amar de tal manera que estoy dispuesto a sacrificarme por el más alto beneficio de la otra persona. Dios ama de tal manera que es difícil para nosotros comprender, o quizá difícil entender, cómo es que un padre puede entregar a su único hijo para la muerte de sacrificio en la cruz, para sacrificio de muerte para todo el mundo. Así es el amor de Dios. Es este amor incondicional. Es este amor que no pide nada a cambio. Es este amor sin interés. Es el amor más grande que Dios nos puede dar. Es el amor hecho carne. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es así. Nos ha dado a su Hijo como un regalo precioso, que no tiene valor, que no tiene costo. Este Hijo se llama Jesús. Y Jesús significa Jehová es salvación. Veamos qué es lo que nos dice en el libro a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es así, murió para pagar nuestra deuda. ¿Para qué ha dado a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué significa creer? Significa tener fe, es tener confianza. Si yo creo en la preciosa obra que hizo Jesucristo en la cruz, si yo creo que Él tomó mi lugar, que Él derramó su sangre, que Él murió y luego resucitó, ha pagado todos mis pecados con su preciosa sangre y me dio salvación. ¿Qué obtengo ahora al creer en esta obra de Jesús? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En realidad, existen dos tipos de camino después de la muerte. El un camino es al no aceptar el regalo de Dios, el resultado es la condenación de eterno tormento en el fuego. Y el segundo camino, al aceptar el regalo de Dios, al aceptar que Jesucristo es el único y verdadero Salvador personal, obtengo la vida eterna. Usted decide si tener una vida eterna de tormento o tener una vida eterna en la presencia de Dios. En resumen, de este versículo nos da el más grande amor, el más grande regalo, el más grande sacrificio y el más grande camino. Queridos hermanos, que Dios siga bendiciendo grandemente a usted y toda su familia en este día
y todos los días. Buenos días, hermanos, hermanas. Es un gusto poder saludarles y este tiempo dedicarlo para compartir la palabra del Señor. Les enviamos un fuerte saludo a cada uno de ustedes y que les deseamos que el Señor les bendiga en cada asunto en que ustedes se están desarrollando. Hoy, día domingo, aunque no podemos reunirnos, usamos este tiempo para dedicarlo al Señor. Que cada uno de ustedes con sus familias también puedan hacerlo y aprovechar lo que tenemos cada día que el Señor nos da y sobre todo el día domingo. Que Dios les bendiga todo el tiempo, que el Señor sea cuidando su salud y también bendiciendo las actividades que se están desarrollando ya en este tiempo, sus trabajos y todas sus vidas. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico en Eclesiastés. Vamos a tomar el capítulo 9 y estaremos mirando los versículos del 1 al 6. Pero como hemos venido estudiando este libro, Eclesiastés, que quiere decir que el que reúne o el que habla a la congregación. Este es un predicador, dice el libro. Algunos prefieren llamarlo el filósofo, porque Salomón se encuentra haciendo un estudio personal acerca de los acontecimientos que se desarrollan en este mundo, pero bajo una óptica humana, separado de Dios, y como él lo dice en este libro, a este lado del sol. Vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 1, versículos del 1 al 3, y vamos a ver cómo él inició este libro. Y dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Salomón, quien obtuvo el favor especial de parte de Dios al otorgarle sabiduría y riquezas que ninguno antes tuvo ni ninguno después de él tendría, según nos dice Primera de Reyes, capítulo 3, y él, aunque lo obtuvo todo y obtuvo lo mejor de parte de Dios, en su vejez él se apartó y desobedeció a Dios. Nos cuenta la palabra de Dios que él tenía 700 mujeres reinas y 300 mujeres concubinas. Al juntarse con mujeres paganas, terminó en su vejez viviendo igual que ellas, adorando a sus dioses, según nos cuenta Primera de Reyes, capítulo 11. En este estado es cuando escribe Eclesiastés, alejado de Dios y buscando la felicidad, intentando llenar el vacío de su corazón con cosas como estudios, la búsqueda del conocimiento intelectual, las riquezas, placeres, el materialismo y todas esas cosas. Es así que cuando miramos en Eclesiastés capítulo 1, en el versículo 12, él dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pero en ninguna de las cosas que investigó, en las que buscó y alcanzó, no encontró ninguna satisfacción. Es así que más adelante, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, nuevamente él dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y es aquí donde muchas personas pueden decir:
que este libro lo único que dice y todo lo que se puede encontrar es que todo es vanidad y lo pueden poner a un lado. Y es verdad, todo es vanidad, todo es hueco, todo es sin contenido, y él dice como dar golpes al aire. Cuando de la ecuación se ha sacado a Dios, no hay satisfacción en esta vida. Es una vida sin propósito, es una vida sin esperanza. Y encontramos el famoso pensamiento de San Agustín que dice: tú nos has creado, oh Señor, para ti, y nuestro corazón no hallará reposo hasta que repose en ti. Salomón, quien obtuvo y consiguió todo lo que este mundo ofrece, fama, dinero, amor y mucho más que eso, estaba inconforme, estaba vacío. ¿Ha pensado tal vez que su inconformidad, el vacío de su vida se debe a que ha puesto otras prioridades antes que a Dios? ¿O porque ha postergado y ha dicho, no, en este momento estoy muy ocupado buscando hacer mi vida? Es justamente para usted lo que el autor enseña, donde el Señor Jesucristo ya prescribió su mandato en Mateo capítulo 6, versículo 33. El Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la vida tenemos maneras de hacer las cosas, y por lo general siempre optamos por tomar nuestro camino y hacer nuestra propia experiencia. Este libro nos está previniendo para no optar por nuestra opción a este lado del sol, alejados de Dios, ya que solamente conducen a un vacío, a frustración e inconformidad constantes. Busque primero la opción de Dios, la sabiduría de Dios que es en el Señor Jesucristo, y así evitaremos transitar por todos los sinsabores que da esta vida, que son producto de lo que este mundo ofrece a quienes han olvidado a su Creador. No reproduzca en su vida o no replique la triste experiencia de Salomón buscando satisfacción donde no se puede encontrar. La semana pasada terminamos ya el capítulo 8, concluyendo que no hay sabiduría humana que alcance a entender lo que Dios está haciendo. Y por más que nos rompamos la cabeza buscando el por qué o el cómo Dios obra, y obrará en todo asunto en este lado del sol, no alcanza nuestra mente finita a comprender lo que Dios hace. Por eso decíamos, descanse en Dios y descanse en su sabiduría. Si usted va a empezar a buscar por su cuenta, va a terminar frustrado, tal como Salomón. Vamos a irnos a Eclesiastés, capítulo 9, y vamos a empezar los versículos del 1 al 6. Leamos el versículo 1. Dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de Dios. Salomón se había dedicado por completo para sacar una conclusión y así ahorrarnos la tarea de ponernos a investigar. Y él dice: los justos, los sabios y sus obras están en la mano de Dios, están en la buena mano de Dios. Las situaciones de esta vida están fuera del control humano. Aunque usted piense que todo está controlado por su sabiduría o por su justicia, todo descansa en la mano de Dios. Todo acontecimiento posible puede llegarnos en la vida, sea amor o circunstancias alegres, o que sea odio o circunstancias tristes. No se encuentran bajo nuestra decisión humana, sino bajo el control de Dios, bajo la mano soberana de Dios. Y aunque las tenga ante sus ojos, dice, no sabe que vendrán. Nosotros
no podemos entender todo lo que Dios está haciendo. Y aunque no lo alcancemos a comprender, someterse a la voluntad de Dios, que es perfecta, es buena, es la mejor opción. ¿Por qué? Porque Dios y su carácter es de amor y es bondadoso. Versículo 2 y versículo 3. Dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y aquí Salomón, en estos versículos, él muestra que un mismo acontecimiento ocurre a justos e injustos, pero Dios está en control soberano de toda situación. Incluso las obras de los justos están en la buena mano de Dios. Pero en estos versículos 2 y 3 hay un acontecimiento o acontecimientos que ocurren tanto a justos como a injustos. Y podemos notar que Dios provee de todas las cosas a los seres humanos, indistintamente. Cuando vemos Eclesiastés en el versículo 2 de este capítulo 9, podemos notar que todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso, dice, al justo y al injusto. El bueno y el malo son beneficiados por la providencia de Dios en este mundo. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, Salmos capítulo 145, en el versículo 15 dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La mano de Dios está proveyendo tanto a buenos como a malos, y Él colma a todos los vivientes de este mundo de sus bendiciones. Es así que el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 45, Él dijo que Dios, el Padre, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Asimismo, hoy en día nosotros podemos notar esto. Sufrimos de una pandemia en el mundo, y el mismo suceso acontece tanto a justos como a injustos, a cristianos como a no cristianos. Muchos cristianos han enfermado o han muerto por la enfermedad de este virus, al igual que los incrédulos. La diferencia va a estar en el corazón de las personas que están pasando por la prueba. Los justos estarán meditando en el propósito que Dios tiene en medio de la prueba y estarán buscando sacar el mejor provecho espiritual para sus vidas, sabiendo y confiando que todo lo que Dios hace ayuda para el bien de los suyos, como dice Romanos 8:28. Mientras que los injustos o los pecadores estarán maquinando cómo sacar el mejor provecho económico bajo su propia sabiduría. Y ellos dirán: bueno, ¿qué Dios? No hay Dios. Y ellos se han corrompido y hacen toda obra abominable. No hay quien haga lo bueno, dice Salmo capítulo 14, 1. Y hay una gran diferencia que marcan los versículos entre unos y otros en el versículo 2. Dice: ocurre al justo, al impío, al bueno, al limpio y al no limpio,
al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Los justos, nos describe en este pasaje, son buenos, son limpios, ofrecen verdadero sacrificio, hacen el bien y sienten gran respeto al pronunciar juramento. Los impíos, en contraste, son inmundos, son malos, no sacrifican o lo hacen con falso corazón, lo que es también abominación, y no muestran reverencia al nombre de Dios cuando juran. Tanto a un israelita piadoso como a uno que vive como un pagano, a los dos podía pasarles lo mismo o los mismos acontecimientos. Eso es lo que Salomón nos comunica. Entonces, las preguntas que vienen a nuestra mente son: cuando recibo o me pasan cosas buenas, ¿tengo el amor o el favor de Dios? Y cuando paso por momentos tristes, lo que estoy recibiendo es el odio de Dios. La verdad es que en este mundo gente mala enferma y los buenos también. Y observemos que a los criminales en este mundo, a las malas personas, los mafiosos, los estafadores que viven de espaldas a Dios, enferman de mala manera. Y a los buenos que trabajan y se ganan su salario con el sudor de su frente, cuidan y proveen a sus hijos y sus familias y viven buscando agradar a Dios, también se enferman de mala manera. Y observamos personas o hermanos que están pasando por situaciones penosas, inexplicables de salud y de sufrimiento, y podemos decir que algún pecado habrán cometido, que están recibiendo el castigo o la disciplina de Dios. O cuando nosotros estamos en las nubes y sentimos que tenemos el favor de Dios en nuestras vidas, podemos decir que como somos tan buenos, el Señor nos consiente. Nosotros vivimos juzgando la vida en torno a las circunstancias externas. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en la vida de un hombre que la Biblia lo describe como hombre perfecto, hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. En cuestión de poco tiempo, Job perdió todas sus posesiones, su familia, y cuando llegaron sus amigos, ellos le pidieron que se asegurara que él no tenía pecado, porque de alguna manera ellos entendían o explicaban que le estaría sucediendo toda esa gran calamidad porque él tenía alguna cosa mala en su vida, porque si sería de otra manera, él estaría feliz y prosperando. Cuando nosotros asentamos el amor de Dios en las evidencias, así como Job, nosotros pensaríamos que Dios le estaba tratando a Job no como un amigo, sino como a un enemigo. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, de José? Esta historia de la Biblia también conocida en el Génesis. Él fue vendido por sus hermanos como esclavo, llevado a la casa de Potifar y acusado injustamente, y luego es echado en la cárcel. Pero salió de allí, fue puesto segundo después de Faraón para salvar a su pueblo del hambre. Y ahí es donde Dios empieza a mostrar de esa manera su amor inmutable. ¿Qué pensaríamos si José nos hubiese salido de la cárcel y no conociéramos toda la historia? Pensaríamos que él era un hombre malo, pero él también fue un hombre apartado del mal. Muchas veces a los buenos les va muy mal y a los malos les va muy bien en este mundo. Y Salomón enseña que las cosas que le suceden a los hombres a este lado del sol no siempre son evidencia del favor o del amor o de la desaprobación o el odio de parte de Dios.
Un judío que vivía piadosamente y uno que vivía como un pagano, como vimos en estos versículos. Le podía pasar lo mismo. ¿Quién entiende eso? Cuando leíamos en Eclesiastés capítulo 8, versículo 14, dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto es vanidad. Y no podemos entender. Es difícil sustentar el amor de Dios en la base de los acontecimientos. Y Romanos 11:33, como observábamos la semana pasada, él dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. No lo podemos comprender y no podemos asentar sobre la base de externa el amor de Dios. Pero algo más nos dice en el versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Hay quienes tienen un corazón lleno de maldad y su vida es de continuo el mal y pecado. Otros, sin ser perfectos, viven su vida con una conciencia constante de la presencia de Dios, en temor de Dios, en sabiduría, tratando de agradarle a Dios en todo. Y al final de todo, ambos van a parar al mismo sitio. Todos vamos al cementerio. Y la muerte es una realidad. Hoy más que nunca en esta generación hemos visto esta realidad muy de cerca. Familiares, amigos, conocidos han muerto en los últimos meses por causa de la pandemia y del virus. La muerte es una cuestión que a todos nos concierne, pero nadie quiere considerar, nadie quiere hablar de ella. Y cuando empezamos a hablar de la muerte, mucha gente evade el tema y dice: mejor no hablemos. La verdad es que todos vamos a morir. Y desde el mismo momento que nacemos, lo único seguro que tenemos es que un día vamos a morir. Como alguien ha dicho que el único requisito indispensable para morir es estar vivo. Y que las estadísticas son alarmantes porque 1 de cada 1 muere. Que alguien nos venga a decir que un día vamos a morir no nos sorprende, pero definitivamente no lo recibiremos con alegría. Pero eso nos ayuda a considerar cómo es la manera en que estamos viviendo. Como la pregunta de las tarjetitas o las semillitas de la radio conocida, que dice: si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Justamente, eso es lo que está haciendo Salomón. Piense cómo está viviendo y si está disfrutando de esta vida a la manera de Dios o está buscando disfrutar la vida a su manera. Es importante que tengamos una conciencia de que un día vamos a morir, porque solamente así vamos a estar evaluando cómo es que estamos viviendo. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y lo que Salomón nos lleva a partir de la muerte y todo lo que él viene diciendo, que los acontecimientos están bajo la mano soberana de Dios, dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mirando este versículo, dice que los perros eran vistos en la época de Salomón como animales inmundos, no eran conocidos como los animales domésticos, amigo del hombre o como nuestras mascotas en este tiempo, sino realmente eran animales que se alimentaban de basura,
de carroña de otros animales muertos que atacaban a otros animales y también a personas. Decirle a alguien que era como un perro muerto era decirle que era indigno, insignificante y sin valor. Mientras que un león era el animal más imponente y poderoso conocido. Era el animal grande, más que otras bestias. Con todo, si un león está muerto, no sirve de nada. Entonces, muchísimo mejor es ser perro vivo que un león muerto. Lo que está diciendo en este versículo es que mientras tenga vida, aún hay esperanza. Esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Esperanza de enmendar el mal camino tomado. Esperanza de empezar a vivir una vida plena que es dada por Dios a cada uno de los hombres para que disfrutemos de los dones que vienen de su mano. Pero Eclesiastés, versículo 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Hay una comprensión de que hemos de morir. Para quienes vivimos en este mundo, ya que evidencias hay muchas, sabemos que hemos de morir. Para quienes ya han muerto, ya nada saben de lo que ocurre en esta vida. Sus cuerpos se entierran en el sepulcro, en el cementerio, y su alma y su espíritu están o en la presencia de Dios o separados de Dios. Los muertos ya no están aquí y ellos no reciben ya ninguna paga o ninguna recompensa por lo que han hecho. Mientras que en este mundo vivimos buscando llenarnos de cosas y tal vez las alcanzamos con mucho esfuerzo y dedicación, y eso está bien, siempre y cuando eso no ocupe el lugar de Dios. Pero si eso ocupa el lugar de Dios, nos recuerda que llegará el día que todos deberíamos esperar, el día de la muerte. Y ahí todo tendrá que dejar, y recibirán la paga de su trabajo o de su esfuerzo los herederos. Después el mundo sigue. Y dice el versículo: porque su memoria es puesta en olvido. Los vivos ya ni se acordarán del muerto, y todo será olvidado. Eso es algo con lo que Salomón estuvo luchando en Eclesiastés, en el capítulo 2, en los versículos del 12 al 23. Porque él había visto que hizo mucho esfuerzo en todo lo que trabajó. Y dice: después volví, versículo 12 de Eclesiastés capítulo 2, dice: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después de mí? Él estaba pensando en todo el trabajo que hizo y lo que iba a venir a hacer el que vendría después de él. Y él dice: nada sino lo que ya ha sido hecho. Y más adelante en el versículo 15 dice: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Él también sabía que iba a morir y pone aquí: ¿para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Y dice en el versículo 17: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y en el versículo 19 dice: y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Y él se encuentra desesperado en su corazón, porque él hizo un trabajo toda su vida y se afanó para hacerlo perfecto y hacerlo completo.
y debía dejar a alguien. Eso es vanidad. El hombre que está pensando que algo se va a llevar, no va a conseguirlo. Versículo 6. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. A más de no recibir beneficio de su trabajo y quedar en el olvido en este mundo, Salomón pensaba así: una vez muerto, ya no hay amor, ya no hay odio, no hay envidia que él pueda entregar a otros. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, incluso las relaciones humanas se acaban con la muerte. Cuando partimos de este mundo, todo se queda aquí. Incluso las relaciones humanas con otras personas, sean relaciones buenas o sean malas, se acabaron con la muerte. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana? ¿O qué conclusión podemos sacar? Sabemos nosotros que tenemos el amor de Dios, a pesar de que las cosas no nos salen como nosotros queremos. El amor de Dios debe ser entendido mediante su palabra y no a través de las situaciones. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Buscamos entender en base a las situaciones que nos acontecen, y eso vimos en el inicio de este estudio. Pero la palabra de Dios, que nos dice en Juan 3:16, este versículo muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amado al mundo, ama al mundo y entregó a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo hombre tenga la posibilidad de creer en Él y no se pierda, es decir, no se condene, mas obtenga una vida eterna junto a Él. De tal manera que el amor de Dios en su providencia es entregado a todos los hombres. Como dice Romanos 8:32, el que no escatimó aún ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sabemos que Dios nos ha amado nos ama a pesar de que las cosas no salgan como nosotros queremos. Y la enseñanza es esta mañana que podemos quedarnos con esto, que no debemos cuantificar el amor de Dios de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo al sacrificio en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Debemos comprender estas cosas. Otra cosa que podemos observar es que mientras haya vida, mientras haya esperanza, si usted ha escuchado el Evangelio, la palabra de Dios, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Si usted ha escuchado la palabra de Dios, significa que está vivo. Y si está vivo, hay esperanza. Mejor es perro vivo que león muerto. Yo no olvido nunca el testimonio de la oración de hermanos de la iglesia donde crecimos espiritualmente con mi familia. En un lapso de 12 o 15 años escuché el pedido por salvación de su familia. Y las veces que yo he preguntado de la familia, me han dicho cada vez que uno más ha sido ganado a Cristo o que alguien está cerca. Mientras haya vida, hay esperanza. Donde el llamado del Señor es: venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo está llamando a todos, y mientras hay vida, hay la posibilidad de acudir al llamado de Dios, y el llamado es a todos. Mientras hay vida, hay esperanza. Y una cosa más sabemos con certeza, que hemos de morir en el tiempo que Dios decida. ¿Está preparado? El tener el conocimiento de que vamos a morir ayuda a saber cómo estamos viviendo. Pero también debemos poner en nuestra mente si hay seguridad de que ¿a dónde vamos? Y la pregunta viene aquí al caso. ¿Ha recibido? ¿Cree en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, en el versículo 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si usted va a morir, debe estar con una conciencia presente de a dónde va a ir. Y si no sabe a dónde va a ir, hay una seguridad que da el Señor Jesucristo. Y dice que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive y cree en el Señor Jesucristo, no va a morir eternamente. De verdad, debemos confiar en el sacrificio del Señor Jesucristo. Debemos confiar en el amor de Dios mirando la cruz del Calvario. Mientras estemos en esta vida, tenemos la posibilidad de testificar, predicando y también con nuestra vida a otros para salvación. Orar por quienes necesitan salvación, pero también testificar acerca de este evangelio maravilloso del Señor Jesucristo. ¿Sabe a dónde va? Si cree en el Señor Jesucristo, no morirá eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Confíe en Él hoy mismo. Entréguele su vida, y aun cuando su cuerpo vaya al sepulcro, su alma y su espíritu irán a la presencia de Dios. Ese es el evangelio maravilloso del Señor Jesucristo y lo que ofrece una vida eterna junto a Él. Hoy concluimos por esta mañana, pero la próxima semana continuaremos en este estudio bíblico y queremos desearle que el Señor le bendiga y que le provea de toda bendición espiritual. Hasta la próxima. Queridos hermanos, estoy seguro que las enseñanzas de nuestro Padre llenó vuestro corazón y sé que lo sabrán impartir a los suyos. Hagámoslo pues con gozo y cumplamos sus mandamientos, que son nuestras responsabilidades para con nuestro Padre Dios, quien nos invita a participar de su obra, preparándonos para la segunda venida de Cristo a la tierra y ser partícipes de su gloria. A continuación, les comunico los anuncios para cuarta semana del mes de junio del 2020. Para el martes 23 a las 7 de la noche, estudio bíblico Jesús ante Pilato. Esto está en el libro de Juan capítulo 18.
Participen de esta noche de estudio bíblico. Miércoles 24 a las 7 de la noche, reunión de oración y una meditación. Viernes 26 a las 4:30 de la tarde, estudio bíblico del grupo de damas Nueva Vida en Cristo. Domingo 28 a las 10 horas estaremos transmitiendo el culto dominical. Para cada estudio se les informará con anterioridad en el chat de la iglesia el link para que se puedan conectar y participar de los diferentes estudios bíblicos. Queridos hermanos, una vez más recuerdo que seguimos intentando cumplir con el ministerio de la canasta de amor. Les invitamos a los que deseen participar, ofrenden para suplir en algo la necesidad de los hermanos que están pasando necesidad. Dios sabe de la generosidad de nuestro corazón. También, hermanos, recordarles como es de vuestro conocimiento que la iglesia tiene que cumplir responsabilidades económicas. Sometámonos al compromiso hecho con el Señor como miembros de la iglesia y ofrendemos confiando en que Dios nos proveerá. Queridos papás, que disfruten de la compañía de su familia y sigan los caminos del Señor que nos llevan hacia la vida eterna. Nos despedimos. Nos veremos en la próxima reunión. Que el Señor nos llene de sus bendiciones.